El dinero no te va a resolver algo emocional. Y ese es el superpoder que nosotros le queremos dar al dinero. Pero casi todas las parejas hay uno que es muy gastalón y otro que es muy ahorrativo. Pues me va mejor económicamente y además ahora he aprendido a manejar mi dinero. Tengo inversiones. Pero la etiqueta sigue ahí. Me sigo sintiendo pobre. Sofía Macías es especialista en educación financiera y autora de los libros Pequeño Cerdo Capitalista. Él quería emprender y ella, su mayor interés era comprar un bien raíz. No era compatible, a lo mejor se podría haber compatibilizado diciendo, bueno, va, está así, pero entonces la lana que tenemos es esta y entonces se va a repartir así. O primero esto y luego esto. O primero esto y luego esto, ¿no? Ha colaborado como consultora y conferencista en educación financiera con empresas como Mastercard. El buró de crédito sí puede de alguna forma predecir qué tanto va a durar una pareja o no. Qué loco. Porque si no hay compatibilidad, si uno tiene súper buen buró y el otro es un desastre, pues ahí va a haber. Seamos realistas, digamos, en empleos normales hay una brecha salarial, los hombres siguen ganando más que las mujeres. Hoy tenemos el gusto de escuchar y aprender de ella en Maestría Emocional, Sofía Macías. Sofi, pues es un honor tenerte aquí. Me emociona mucho este episodio porque realmente creo que la educación financiera puede hacer mucho más por el bienestar y la felicidad y la paz, armonía, compasión del mundo que muchas otras cosas. Y es algo controversial decirlo, pero mucho me enfoco en como las necesidades humanas y hablo como la primera pues es la seguridad, la estabilidad. Y si no tenemos esa seguridad, pues estamos en el sistema de peligro. Sí, en ¿no? modo supervivencia. En modo supervivencia. Y es muy difícil estar bien y tener empatía por el prójimo, estar en paz, si no tenemos eso. Entonces, pues sí, bueno, me emociona mucho este episodio. Qué padre tenerte aquí. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo sí creo que es muy curioso cómo el tema del dinero podría parecer súper superficial y podría parecer que es únicamente acumular, pero se retroalimenta mucho. O sea, hay mucho de inteligencia emocional en llevarte bien con el dinero y hay un techo o un piso de bienestar que sí te construye tener recursos. Y al mismo tiempo, si bien el dinero no debería de ser una limitante para lo que tú quieras hacer, porque pues entre más conoces de este tema, el dinero se puede conseguir casi siempre, ¿no? O sea, si tienes una buena estructura, si entiendes cómo funciona, puedes conseguir los recursos para lo que quieras hacer. El hecho de ya tener una base y de tener este equilibrio entre cuánto me puedo cuidar en el momento y cuánto a lo mejor lo disfruto en el momento sin hipotecar mi futuro, o sea, estarme cuidando en estos dos tiempos que existen, que es pues el presente y el futuro, pues realmente el dinero nos da muchas posibilidades, ¿no? Y es como, es chistoso, nunca he oído con gente que diga, ¡ay, odio tener más tiempo! Pero sí hay mucha gente que de pronto se pelea con esta idea de, híjole, si quiero más dinero, entonces soy una mala persona o soy avaricioso. Pues a lo mejor no tienes que ser un gran cerdo capitalista, pero al menos uno pequeñito que tenga inteligencia en el tema, ¿no? Justo mi primera pregunta para ti era decir, o sea, todavía hay muchas personas que ven el dinero o el éxito financiero como algo negativo. Y me encanta cómo desde el título en tu libro y cómo lo enfocas, es pues ir quitando esas creencias. ¿Qué les dirías a esas personas que aún tienen esa asociación hacia algo negativo? El dinero tiene muchas cargas, tiene cargas culturales, religiosas, políticas. Es muy chistoso porque en México y en Latinoamérica en general, el dinero tiene esta idea como, estas ideas y malas traducciones además, de el reino de los cielos será de los pobres, o por ejemplo esta parte social de no hables de dinero porque puedes parecer interesada, o no hables de dinero enfrente de los niños porque los vas a preocupar, o no hables de dinero en la mesa porque es de mala educación. Pero, por ejemplo, cuando se tradujo Pequeño Cerdo Capitalista en España, la carga era política. Todo el mundo me preguntaba si era de derechas o de izquierdas, cosa que nunca me habían preguntado en Latinoamérica, ¿no? Y eso me parece que es como siempre cargarle cosas al dinero, que el dinero es simplemente un elemento, es una herramienta. Tú lo puedes usar para el bien, lo puedes usar para el mal. Es como una sierra eléctrica de alguna forma, ¿no? Puedes usarla para construir algo precioso o para rebanarte un brazo o para hacer algo terrible, sí, ¿no? y exponencia la persona que ya traes. eres, exacto. Pero al mismo tiempo, y esto
me da mucha risa porque dentro de Retos Financieros, que es el curso de Pequeño Cerdo Capitalista, tengo una alumna que adoro que se llama Rita, que ella es maestra de yoga. Y cuando empezó con el tema de dar clases, le daba mucha, así como, ay, no, es que no puedo cobrar o no puedo cobrar lo que debería cobrar. O yo le decía, es que ¿cómo puedes cobrar tan barato si es tu tiempo, te tienes que trasladar? Claro. O sea, no te está saliendo, estás casi pagando por dar la clase de yoga. No, pero es que esto es bueno, esto es un propósito. Yo, pues sí, pero si tu propósito, o sea, que lo cobras de acuerdo al valor, vas a tener más dinero para hacer más con tu propósito. A lo mejor puedes becar a alguien con ese dinero que sí lo necesite y que no lo pueda pagar. O a lo mejor puedes darte a conocer o lo puedes donar si quieres, pero el chiste es que el dinero se puede usar para cosas positivas. Claro. Y además, pues otra vez es solamente un recurso. Y si nosotros malgastamos nuestros recursos, si nosotros volteamos, al final el tema del dinero, quieras o no, Sebas, te va a acompañar toda tu vida. Claro. Desde que eres chiquitito y le andas negociando. O sea, yo tengo un niño de 2 años y pues si el niño de repente quiere que le compre algo y anda negociando, ya tiene una vida financiera. Y mi papá se murió y dejó algunos temas que todavía estamos resolviendo y él se murió hace 4 o 5 años. Entonces, realmente tú, incluso cuando te mueres, sigues teniendo vida financiera. Entonces, ¿por qué un elemento que te va a acompañar toda la vida te vas a pelear con él? Sí, es muy chistoso lo que dices justo porque yo también vengo de un primer negocio de yoga. Era una plataforma de yoga en línea. Y en los comentarios de nuestros anuncios, de repente había gente diciendo y criticando, es como, ¿cómo van a hacer dinero de esto? Y es como, entonces, ¿qué prefieres? ¿Que hagamos dinero de productos que contaminan o que, ¿sabes? Sí. Es muy chistoso como esa... Y al mismo tiempo eso tiene que ver con esta idea de hacer las cosas por amor al arte, o cuando son artísticas o espirituales tienen que ser gratis. ¿Por qué tienen que ser gratis si tienen un valor? Y además, o sea, pensemos, así quitémonos toda la idea. Regresemos a tu plataforma o regresemos a Rita, mi alumna. O sea, si esa persona tiene más tiempo para dedicarse a perfeccionar su técnica, a solamente dedicarse a eso en lugar de estar haciendo 8 trabajos para esto, hacerlo como un mini hobby, pues lo más probable es que lo que te aporte a ti como alumno sea de mayor calidad. Entonces, poder pagar por las cosas, aunque en el fondo tengan un lado espiritual, pues ayuda de alguna forma a sustentar pues, la otra parte que es material, ¿no? O sea, claro. Ese maestro, esas personas que trabajan en la plataforma, pues, todos tienen que comer, que pagar la renta, que hacer cosas. Si tú los estás apoyando, les estás permitiendo que realmente se desarrollen mejor y te den mejor servicio o producto alrededor de lo que quieres. Y es un intercambio, porque algo que a ti te parece valioso no lo vas a pagar. O sea, como que ese es algo que también a mí me gusta mucho explorar con las personas, porque a mí también me decían, ¿no? Ay, ¿por qué cobras por enseñar a la gente a ahorrar o a invertir o a generar negocios? Y es como, pues, porque esto al final también requiere prepararse, también requiere aprender, requiere gente para poder darte este servicio, ¿no? Entonces, no, y creo que negocios y... trabajos así que tienen un impacto positivo son los que, o sea, más tienen que crecer y aportar más, impulsar, o sea, porque al final tendríamos un mundo diferente. Y hay algo muy triste, y es que lo gratis, la mayor parte de la gente no lo valora. O sea, yo veo impresionantemente, nosotros tenemos una cantidad de videos de YouTube gratuitos bestial. O sea, creo que el canal lo empezamos, pues no sé si en 2013 o algo por el estilo. Y hay mucha información, hay muchas cosas. Y sí, hay gente que lo ve, que le ha servido, que lo usa, pero si tú me preguntas, Sebas, ¿cuáles son las historias de transformación más impresionantes? Las de mis alumnos de Retos Financieros. Y tengo algunos que tienen 4 años pagando por el programa. 4 años continuos. Claro. Pero, o sea, hay una muy chistosa que se llama Mariela, que empezó súper endeudada y luego empezó a rentar un cuarto de Airbnb en su propia casa y después ahora tiene 44 propiedades en diferentes modalidades. Órale. Pero ella es muy chistosa porque me dice, es que yo siento que te estoy robando, o sea, que te debería de pagar parte de mi negocio por esto, ¿no? Y ahí es cuando dices, mira, qué bonito que alguien que le está costando el tener acceso a esto lo valore tanto. Entonces, hasta por ese lado, o sea, si no quieres cobrar en dinero, pues cobra en tiempo, en trueque, en intercambio o en algo, pero creo que al final, si tú quieres que alguien aprenda bien lo que estás haciendo, le tiene que costar en algún sentido. Sí, y muchas veces mientras más
valor se cobra, más lo perciben así. O sea, como más valioso lo perciben. Sí, y ahí es también un tema como de cómo el valor percibido, o sea, porque a veces no es el valor en las cosas. A lo mejor lo que tú haces es valiosísimo y no te has atrevido a cobrarlo. Pero a lo mejor Claro. por ese mismo valor que tú no le estás dando, las otras personas tampoco se lo dan. Claro. Entonces ahí esa parte es interesantísima. Regresando un poco como al inicio, ¿crees que haya sido como una especie de teléfono descompuesto, ¿no? Porque ¿El del dinero? sí, que es malo, o sea, todas estas asociaciones, creencias, porque incluso, pues en muchas religiones, no el dinero, sino la avaricia, ¿no? O sea, desde el budismo, sí, el cristianismo, o sea, como que la avaricia es un pecado, ¿no? Sí. Es un teléfono descompuesto, como una mala interpretación. Es una mala interpretación, es también desinformación, porque como no sabemos cómo funciona, entonces creemos que solo existe una versión de las cosas. Es, por un lado, también creo que el dinero sin propósito sí es muy peligroso, porque al ser un recurso, pues si lo pones al servicio de algo negativo, Claro. pues puede ser terrible. Pero también creo, y eso es chistoso porque lo escuchaba en un episodio que tenías del podcast, de eso tiene que ver con cómo estaba construido el mundo. Antes el mundo pues era mucho más, aunque sigue habiendo una desigualdad terrorífica, antes era mucho peor. O sea, antes a lo mejor los señores feudales, pues uno tenía todo y todo el pueblo estaba a su servicio y los hijos de esas personas eran sus esclavos, ¿no? O sea, nada más extremo que esa desigualdad. Y era como si alguien tiene, los demás no tienen. Pero al estar en una economía donde incluso si hay muchas personas que hacen lo mismo que tú, todos pueden seguir teniendo, porque somos tantos humanos y se tienen tantas necesidades y se tiene tanto, creo que tenemos que hacer también un cambio de paradigma de esta escasez o limitación a esta abundancia de oportunidades, a esta multiplicidad de oportunidades. Y también tiene que ver un poco con quién nos enseña del dinero, o de quién estamos aprendiendo el dinero, de personas que tienen dinero o de personas que no tienen dinero. Porque al final es, o sea, si lo trasladas a la parte emocional, Claro. pues tú no vas a buscar educación emocional de alguien que tiene pésimas relaciones con todo el mundo a su alrededor, que está enojado consigo mismo, con la vida, que es violenta o violento, ¿no? Claro. Pues ese maestro no sería, bueno, o sea, salvo que para tu tolerancia, ¿no? Pero para todo lo demás yo creo que no serviría mucho. Sí. ¿Por qué escuchamos normalmente a las personas que no tienen un buen resultado económico? Y eso tiene que ver con el mundo. O sea, si tú me preguntas estos sistemas, a lo mejor ya me voy a poner aquí muy punky, pero tenía que ver también con sistemas de opresión. O sea, a mí me convenía decir que el dinero era malo y que no fueras ambicioso. O sea, no necesariamente avaricioso. Sí, yo creo que si tú me preguntas a mí, o sea, yo no soy una persona ni que le gustan las bolsas así de súper de marca, ni que siempre ande comprando. Gasto mucho dinero en otras cosas. O sea, gasto dinero en viajes porque además me casé con una persona súper viajera. Gasto en la educación de mi hijo. Gasto en temas que tienen que ver con salud, bienestar y tal, bastante, porque son mis prioridades. Pero no en cosas que para mí, por lo menos, otras personas muy respetables y les encanta, que para mí solamente es lo que, para que los otros vean que tengo, ¿no? Que tengo, sí. Yo no necesito esa parte. Entonces, como que siento que en esas partes hay que pensar también si antes tenía que ver con esta idea de mejor no aprendas del dinero, mejor mantente pobre porque si no eres una amenaza para mí. No, incluso, o sea, el significado de avaricia es ese deseo insaciable por posesión o poder, ¿no? Sí. Entonces, creo que no tiene nada que ver con el dinero. O sea, tengas o no dinero, puedes tener eso, ese deseo insaciable. Y teniendo poder, o sea, son estas personas que van, o sea, da igual por sobre qué pasen o a quién le hagan daño para obtener eso. Sí. Y creo que en ambos, o sea, como en ambos estratos económicos hay un tipo de personas y creo que alguien con dinero, pero con propósito, como dices,
esto es completamente diferente. Sí, y también el tema es, ¿para ti qué es el dinero? Porque para mí, por ejemplo, tiene mucho que ver con tener margen de maniobra, posibilidades, opciones. Libertad. Libertad. Libertad, o sea, también siento que puede ser libre sin ser extremo, o sea, a veces siento que es peligroso también, pero o sea, sí hay un punto. Hay un libro padrísimo, bueno, un cuento padrísimo de Pessoa que se llama El banquero anarquista. Okay. Y entonces llega a cenar un señor a una familia y le dice el hijo, oiga, que usted en su juventud era anarquista. Me pareció muy curioso porque es banquero. Le dice, no, corrección, soy anarquista. Y el chavo, ay, pues ¿cómo? O sea, te lo va a hacer muy corto, pero ay, ¿cómo puede ser anarquista si es banquero? Le dijo, bueno, en mi juventud yo quería que todo el mundo fuera libre, pero me di cuenta que al yo querer convencer a todos de que siguieran la forma en la que yo veía la libertad, los estaba oprimiendo a su vez, entonces eso no era muy anarquista que digamos. Okay. Con lo cual dije, bueno, voy a tratar de ser libre yo. ¿Y cuál es una de las cosas que nos hace menos libres, que nos tiene más atados, que nos dificulta más? Pues el dinero. Entonces, si yo logro tener dinero en una cantidad suficiente para que sea irrelevante, entonces voy a ser libre de ese yugo. Entonces, encontré que la manera era ser banquero. Entonces, por eso soy un banquero anarquista. Me gusta el concepto. Me gustaría hablar también del origen emocional justamente de los problemas financieros, ¿no? O sea, mencionaste ahorita como el comprar cosas para mostrar, para pertenecer, y al final creo que esas decisiones financieras o esos malos hábitos pueden tener origen justamente en lo emocional, ¿no? En decir, híjole, me siento rechazado, siento que... Si no lo tengo, no voy a ser igual de bueno o me van a juzgar. Etcétera. ¿Qué otras...? Porque llevas 14 años, ¿no? En esto. Sí. ¿Qué has visto en el aspecto emocional que impacta mucho esas decisiones financieras? Si nos vamos a la base, creo que el dinero tiene una parte muy personal, muy filosófica y muy emocional, porque para tener las mejores respuestas o las mejores estrategias necesitas bastante autoconocimiento. O sea, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos y usamos dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le importa? Porque no sabemos cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las cosas que realmente nosotros valoramos. Incluso hasta cosas como dices, oye, pues si esa persona no te valora porque no tienes eso, pues ¿por qué tú valoras a esa persona? Sí, ¿no? O sea, sea, ¿qué te importa, no? O sea, ¿por qué querrías a alguien así en tu vida? Entonces, creo que tenemos que hacer algo que no nos gusta, que es tratar de sentarnos con nosotros mismos y hacernos preguntas, saber qué es lo importante para mí, cuáles son mis metas, cuál es mi objetivo, porque si tú no tienes claras tus metas y tus prioridades, vas a gastar el dinero en cualquier tontería que se te aparezca. Entonces, claro. De hecho, es bien chistoso, pero cuando llega gente que me dice, ay, Sofía, es que ya lo intenté todo y hago compras compulsivas y tal, ¿qué me recomiendas? Lo primero que le digo es, ¿tienes metas? Y el 99% de las personas me han respondido que no. Y digo, pues sí, es que ¿cómo no te vas a gastar el dinero en cualquier cosa si no sabes para qué lo quieres? Entonces, creo que esa parte es súper importante. Luego, le damos al dinero poderes mágicos, ¿no? O sea, como que creemos que justo el dinero nos va a dar cosas que el dinero en sí mismo no nos puede dar. Que va a resolver todo. Sí, ¿no? O sea, creemos que el dinero es terapia, ¿no? O sea, que el dinero nos va a hacer, o sea, porque mucha gente compra, estoy triste. Antes íbamos cuando escribí el libro la primera vez, el de Pequeño Cerdo Capitalista, porque luego tuve una reedición, pues ibas al centro comercial. Ahorita, con que te metas al teléfono, ¿no? Estás triste y compras algo en internet. Estás feliz y también compras algo en internet. O sea, como que por cualquier razón te peleaste con alguien y también a lo mejor tu forma de resarcirlo, distraerte, es comprando. Y el único estado que cambia es el de cuenta, porque el emocional, pues a lo mejor un ratito te sientes mejor, pero es bien interesante. Estaba yo platicando con el doctor Eduardo Calixto sobre el tema de qué pasa con las compras compulsivas en nuestro organismo, o sea, ¿por qué son tan adictivas? Y es porque efectivamente comprar te genera un pico de dopamina. Te sientes feliz en tu cerebro al menos, y en tu cuerpo, de haber comprado, pero ese pico dura 48 horas. Se te baja y cuando se te baja, pues otra vez estás buscando dopamina. Entonces, pues vas a caer en otra compra compulsiva y eso es, no estás resolviendo tu problema de raíz. Yo siempre digo, si vas a comprar porque te sientes de alguna forma, pues resuélvelo de otra manera, ve a terapia, habla con un amigo, medita, rézalo, en lo que lo que a ti te funcione, sal a caminar, sal a pasear tu perro, pero no, el dinero no te va a resolver
algo emocional. Y ese es el superpoder que nosotros le queremos dar al dinero. Claro. Creemos que cuando tengamos mucho dinero, que cuando compremos muchas cosas, porque para mí comprar es muy diferente a ser rico. O sea, la riqueza al final es acumulación, no es sacar el dinero de tu bolsa. Claro. Entonces, si tú estás como gastando tienes estas confusiones, pues es un tema. Y creo que, aunque hay muchos temas emocionales en el tema del dinero, justo hace 2 días tenía una clase con mis alumnos de retos financieros y uno de los chicos decía que estaba preguntando, oye, ¿por qué si en mi casa siempre me dijeron que éramos pobres? Qué duro. Entonces, yo ahorita, pues me va mejor económicamente y además ahora he aprendido a manejar mi dinero. Tengo inversiones, o sea, tengo dinero que me puede alcanzar para muchos años. Pero la etiqueta sigue ahí. Me sigo sintiendo pobre. Entonces, de pronto escarbar estas creencias y entender qué estás pensando respecto al dinero y respecto a ti con el dinero. O sea, básico, la gente dice, ay, no, yo soy mala con los números. Entonces, yo no puedo ser buena con el dinero porque soy mala con los números. Sorpresa, yo no soy buenísima con los números. Soy muy buena con la lógica del dinero. Pero para ser bueno con el dinero, pues con que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, y si no, pues agárrate una calculadora, ya la armaste. Entonces, sí creo que estas creencias son importantes y creo que en esta época en particular, el último tema emocional tiene que ver con la comparación. Hay un libro... La envidia, comparación. Envidia y comparación, porque si todo el tiempo estás viendo que el pasto de al lado es más verde, pero no sabes que ese pasto está pagado con deudas y que la persona está súper agobiada, pues entonces, y además también, ¿te interesa ese pasto? Claro. Otra vez ir volviendo al autoconocimiento. Sí, es tu ¿no? camino, tu propósito. Pero justo, o sea, en The Psychology of Money, que en español se tradujo como Cómo piensan los ricos, de Morgan Housel, dice que en Estados Unidos todo el mundo ve los 50 como una época gloriosa. ¿Pero por qué era verdaderamente gloriosa? ¿La gente era más rica? No, tenían casas más chiquitas, menos coches, menos electrodomésticos, Pero la gente, digamos que no era muy diferente la vida de los ricos que de la clase media o la gente que tenía menos dinero. De hecho, era como todo era mucho más equitativo. O igualitario. Entonces, la gente no se podía comparar demasiado. Claro. Y ahora, no solamente te puedes comparar con tu vecino, te puedes comparar con toda esa gente que ni conoces en redes. Sí. En redes. Y eso es pues, una trampa de nunca acabar. Eso nos lleva a lo que hablábamos al principio, de la avaricia, ¿no? Del nunca es suficiente. Y no necesariamente porque para ti no sea suficiente, sino porque te estás comparando con algo irreal. No, y parte de una regla, ¿no? Como cuando tenga esto, seré feliz. Cuando pase esto, y todos mis problemas se van a solucionar, ¿no? Y vemos esas vidas y decir, híjole. O sea, hay una frase de Jim Carrey que me encanta, que es, me gustaría que todos fueran exitosos y ricos para que se den cuenta que ahí no está la respuesta, ¿no? Porque de repente, como dices, ahora tienen el dinero, pero lo siguen gastando, pero siguen con los mismos problemas de, no sé, depresión, de no sentirse suficientes, lo que sea. Con más dinero para alimentarlos, entonces es más fácil que te mueras de una sobredosis, por ejemplo, ¿no? Qué o sea, loco. Ahorita está saliendo la película Amy Winehouse, es una de las voces que más admiro y sufrí mucho de que haya muerto tan joven. Pero justo, o sea, es alguien que el éxito solo le dio más armas para hacerse daño. O sea, obviamente ella traía una carga emocional y no porque el éxito sea malo, o sea, al revés, persigan el éxito, persigan su propósito, persigan hacer más dinero, pero persigan al mismo tiempo buscar otras fuentes de tranquilidad. Y creo que algo bien interesante que también, o sea, tiene que ver con el dinero, pero con la vida, a mí me costó mucho entenderlo, pero creo que esa es la adultez al final. Te contaba en las preguntas que, pues bueno, para mí fue un momento de mucho quiebre cuando mi papá enfermó de demencia y que fue muy duro. Y empecé a escuchar un podcast de Brooke Castillo, se llama La Escuela de la Vida en inglés o algo así. Y el caso es que ella decía que tenemos que entender que la experiencia humana es 50 y 50. Que va a haber 50 de malo y 50 de bueno y que eso es parte de la experiencia humana, que no tenemos que buscar que todo sea positivo, sino aprender a lidiar con este balance. Y creo que al final, la mejor habilidad que te puede dar el dinero es que por lo menos sea una preocupación menos mientras ocurre este 50 y 50. Claro. O sea, si tú aprendes a cuidarlo, a lidiarlo, a entender qué es lo importante, a tener prioridades,
a ahorrar en cuanto recibes tus ingresos y no al final, a tener hábitos de también pensar un poquito a futuro, en tu yo del futuro, pues eso puede ser mucho más fácil. No, y conectando con lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, que no sea otro factor que te pone en ese sistema de pelea o corre de supervivencia, sino que eso esté listo y bien para que todo lo demás en tu vida lo puedas abordar de otra forma. Y al mismo tiempo creo que por mucho que te esfuerces, algo que hay que ser realistas es que todos en algún momento de la vida vamos a tener alguna crisis económica. Sí. Y es ahí donde entra también el tener estas bases emocionales, tener estas bases de resolver para que siempre puedas tener esta, digamos, esta creencia o esta perspectiva de incluso si pierdo dinero o si estoy en una situación complicada, tengo las habilidades, o sea, mi habilidad financiera número uno soy yo. O sea, tengo Sí, las la habilidades para resiliencia y volverlo a la... generar, para no vivir Sí. siempre pensando que lo voy a perder. Yo lo veo como tu mundo interno y tu mundo externo, ¿no? O sea, tengo las herramientas internas para estar bien, resiliente, etcétera, y tengo las herramientas externas, como aprender de finanzas, Claro. para saberlo hacer, ¿no? Y saber manejar el dinero. Sí, sí, 100%. Y al final esa parte me parece muy curiosa porque ¿por qué a la gente querría no saber algo? O sea, yo creo que a nadie nos gusta ser ignorantes en general. Entonces, yo les decía mucho, esto se llama alfabetismo financiero, porque ¿cómo vas a transitar toda la vida sin saber sobre dinero? Es como si hoy una persona tuviera que transitar su vida sin saber leer o escribir. O sea, yo me imagino a alguien que no sabe leer y escribir y que está, no sé, en la calle parado viendo cuál es el camión que lo lleva y si de repente cambiaran los colorcitos del signo, pues ya valió, acabó en otro lado, porque no sabe leer. Entonces, lo mismo con el dinero. ¿Por qué si es un elemento tan del día a día tendríamos que ser ignorantes de eso? Sí, sí, sí. Se me hace una locura como en el sistema educativo todavía no hay una clase de educación financiera, ¿no? Es como... Y además, si no hubiera una clase, una de las respuestas que han dado, por ejemplo, Ana María Lucerdi, que es una súper especialista en el tema, es, ¿se puede enseñar temas de dinero a través de otras materias? Dice que ella una de las mejores clases de educación financiera la tuvo en una clase de literatura leyendo un libro de Guy de Maupassant, ¿no? O como te contaba ahorita lo de Pessoa, ¿no? O si te van a dar matemáticas, ¿por qué te ponen a cantar que si manzanas y peras y cerditos y lo que sea? Pues van a hacer un presupuesto, ¿no? A la gente y ya, Claro, con eso. claro. Entonces, sí se podría, ha habido intentos, pero pues lamentablemente es del tipo de cosas en las que en México, como tenemos visión de corto plazo, pues no prosperan mucho, pero sí debería. De hecho, es curioso porque la gente cree que te tienes que esperar a ser mayor de edad para enseñarte, pero los niños pueden aprender de educación financiera y de hecho aprenden con el ejemplo, incluso si tú no les enseñas nada. Entonces, un niñito de 3, 4, 5 años ya está aprendiendo educación financiera. Claro, claro. Sí, con todo lo que ves, con todo lo que se aprende en casa. A mí fue muy interesante porque mi papá me dio un libro de Robert Kiyosaki, del autor de Padre Rico, Padre Pobre, pero que era Niño Listo, Niño Rico, algo así. La versión junior. La versión junior. Y en ese entonces no me gustaba leer. O sea, fue de, te pago 2,000 pesos si lees este libro, si lo acabas y me dices. Estaba invirtiendo en su futuro, así no voy a tener que pagar tanto por Sebastián. 2,000 pesos ahora o 2 millones después. Entonces me da este libro, me lo leo obviamente rapidísimo para tener esos 2,000 pesos y honestamente me cambió la vida. Robert Kiyosaki critica mucho el sistema escolar. A las pláticas que yo asistía, porque mi mamá trabajaba con Diego Dreyfus en un mercado en red, y lo veía, pues también criticaba, y era como, ok, todos critican. Creo que no tengo que estar ahí. Y bueno, tenía un emprendimiento, y como que cada vez tenía más ideas pues, en contra del sistema escolar. Me salgo. ¿A qué edad te saliste? Me salí a los 17. O sea, no hice universidad. Y emprendo. Y fue muy curioso que ahí fue cuando empecé a leer y, o sea, como que era más desde ese espacio de... Lo que yo quiero de pasión, exacto. Entonces, creo que sí, en la educación se ponen estas materias para que otro tipo de, personalidades, personas, como tengan esas herramientas para su vida.
Yo tuve mucha suerte porque, aunque yo soy ñoña y sí me gustaba la escuela, caí en una escuela, estuve en varias escuelas por mi historia de vida, pero después como de quinto de primaria para arriba estuve todo el tiempo en una misma escuela, estuve en el Colegio Williams y tuve mucha suerte porque había un exalumno que era maestro, que era como el loquito innovador de la escuela, que para su momento trajo lo de la teoría de las inteligencias múltiples al colegio, que en su momento, él ya ahora ya está peleado con el tema, pero en su momento le pareció muy innovador. Pero digamos que el germen que sembró, y creo que es un germen súper importante para el dinero, para el emprendimiento y para todo, era que todos los alumnos en las diferentes edades, en los diferentes momentos, tenían que enfocarse mucho en descubrir quiénes eran. Que esta Claro. pregunta que viene desde los griegos, que viene desde antes, y como este mandamiento de vuélvete quién eres, porque no naces siendo ya alguien, vuélvete quién eres, creo que ayuda mucho a esto, ¿no? Y creo que al final cuando combinas la curiosidad con saber quién eres y con el autoaprendizaje, para mí leer sí me parece que tienes una variedad de maestros y de fuentes. Los libros me parecen los maestros más baratos. Entonces, si en el sistema educativo simplemente enseñáramos curiosidad, ya la armaríamos, porque ahí cada quien podría hacer con eso lo que quisiera. Sí, sí, y regresar a su esencia y más bien florecer en lo que ella trae, ¿no? Sí, a veces ni siquiera sabemos para qué somos buenos. Y entonces, si tú no sabes que eres bueno, ¿cómo puedes poner este talento al servicio del mundo? Claro. Oye, Sofía, me gustaría también hablar de los problemas financieros en pareja. Sí, son terroríficos. Mucho en mi perfil, pues hablo de relaciones de pareja, y la verdad es que veo como muchos de esos problemas, de esos conflictos, vienen de temas financieros, ¿no? O sea, de cosas que no se hablaron al inicio, o... Que no se hablan nunca. Que no se hablaron nunca. O se medio gritan a la mitad y nunca terminan en nada. Exacto. O estreses, ¿no? Estreses que se van acumulando. Desde tu experiencia, ¿qué recomendarías para no tener esos problemas, para abordarlos de mejor manera? ¿Qué recomendarías a todas las parejas? O sea, yo creo que sí, obviamente no en la primera cita así como, oye, ¿me puedes sacar tu historial crediticio? Porque a lo mejor es un poco violento, ¿no? Pero creo que si tú ya ves que hay una relación que va hacia algún lado, tienes que empezar a sacar el tema. Desde las citas. O sea, si ves un futuro... Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, buenos ejercicios para empezar a conocer a tu pareja financieramente es cuando se empiezan a ir de viaje juntos. Y es una gran pregunta, oye, ¿cómo repartimos los gastos? O sea, pero con naturalidad. Con naturalidad, Porque claro. el problema es que, claro, sacas la pregunta después de que tú sientes que injustamente ya pagaste un montón, o al revés, o sientes que la otra persona está pagando mucho y tú quieres contribuir, no sé, dependiendo de la dinámica de pareja, pero la sacas como ya cuando está forzado, ¿no? Yo, así digamos, si me dijeras, ¿cuál sería el orden perfecto para tratar el dinero en pareja? Punto número 1, metas. Porque cuando tú le preguntas a alguien sobre sus metas, eso descarta muchas cosas. Bueno, a lo mejor esta persona no tiene el mismo plan de vida que yo y a lo mejor no vamos a ser pareja. Sí. Deja tú de hijos. O sea, me acuerdo mucho de una pareja de amigos que evidentemente terminaron como jotes, donde él quería emprender y ella, su mayor interés era comprar un bien raíz en ese momento, ¿no? Entonces él quería emprender y viajar y la otra el bien raíz. Entonces ahí como que no era compatible. A lo mejor se podría haber compatibilizado diciendo, bueno, va, está así, pero entonces la lana que tenemos es esta y entonces se va a repartir así. O primero esto y luego esto. O primero esto y luego esto, ¿no? Pero en ese momento eran como visiones muy diferentes de planes de vida. Entonces, poder empezar a sacar, oye, ¿a ti qué te interesa? ¿A ti qué, o sea, cuáles son tus prioridades? ¿De aquí a 3 años tienes algún plan importante? ¿Te gusta más viajar? ¿Qué tal? O, oye, nos ponemos a ahorrar juntos para un concierto, que pueden ser como las primeras cuando apenas estás saliendo con alguien, o para ti qué tan importante es comprar casa. Y ya después pueden venir otras preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo repartimos los gastos? Yo tengo esta conversación y es chistoso porque a mi esposa le choca hablar de dinero. Lo pone muy malito sus emociones, pero pues ni modo, se casó con quien se casó, ¿no? Entonces uno a veces tiene que hacer concesiones. Pero yo cada vez que tenemos un cambio de vida, hablo con él de dinero. Y justo pues empezamos viviendo juntos. Cuando nos cambiamos de rentar, porque pagamos renta, a que compramos algo,
pues yo dije, los gastos cambiaron, ya no se paga renta, pero ahora se paga mantenimiento y se hace esto y esto y esto. Y entonces dije, oye, vamos a sentarnos a hablar de esto. Ay, pero ¿qué importa si todo es de todos? Sí, pero no. Entonces, porque además, al final puedes siempre tener este sentimiento. O sea, yo me acuerdo mucho que yo en algún periodo tenía este sentimiento de que yo pagaba como excesivamente más, porque pues digo, si es poquito, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y hay gente a la que se le parece injusto y hay gente a la que no le importa, pero a mí me daba incomodidad sentir que no estamos siendo equitativos. Y entonces esa vez yo hice mis cuentas y me di cuenta que en realidad estamos bastante parejos y pues ya, calladita, ¿no? O sea, nada que decir. Pero creo que al final, en subsecuentes veces, pues lo hemos hecho y pues a veces sí está más desbalanceado y hay que volver a equilibrar porque cambian las circunstancias. Que si ahora hay que pagar guardería, o si renta o no renta, o se cambiaron o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hablar con números también te ayuda mucho al yo pienso, yo creo. Y al mismo tiempo los números no tienen que ser, pues, terribles o fatales, ¿no? O determinantes si dices, bueno, esta es la situación numéricamente, pero lo que queremos acordar es otra cosa, está perfecto. Pero creo que sí se necesita hablar constantemente y cada vez que cambia su vida de la manera en la que se distribuye el dinero. Si eso no es un tema que a ti te preocupe o que le preocupe tampoco a tu pareja, pues a lo mejor con que lo hagan una vez es suficiente. Pero creo que también sí es importante como que quitarle la carga emocional y las historias a por qué se están haciendo las cosas financieras de cierta manera y preguntar en lugar de asumir. O decir lo que tú piensas desde tu perspectiva más que acusar a la otra persona de que está haciendo algo o lo que sea, ¿no? Y creo que eso es importante. Justamente, o sea, ¿qué se hace si ves que tu pareja, la persona con la que estás, pues sí, o sea, si ves un futuro, pero ves que tiene muy malos hábitos financieros y está gastando mucho más y tiene deudas o sea, ¿qué se hace en esos casos? Porque pues, puede ser una razón para, pues, o sea, cortar, no seguir, etcétera. Primero le regalas el pequeño cerdo capitalista. No, así de indirecta, ¿no? No, pero... Vi este libro. Sí, o sea, creo que sí tendrías que abrir la conversación como que, oye, me preocupan estos temas y no quiero que te pongas a la defensiva, quiero que lo podamos hablar como que en confianza y ver si puedo ayudarte de alguna manera, pero pues, hablemos de este tema. De hecho, ahorita creo que te estaba contando justo que el tema de las deudas sí es muy importante porque es muy probable que te acabe arrastrando a ti o limitando los planes de la pareja. Por ahí estamos platicando con Wolf, que es el vocero de Buró de Crédito, y él nos comentaba que el Buró de Crédito sí puede de alguna forma predecir qué tanto va a durar una pareja o no. Qué loco. Porque si no hay compatibilidad, si uno tiene súper buen buró y el otro es un desastre, pues ahí va a haber conflictos. Si los dos son desastres, pues los dos van a acabar fatal, ¿no? Pero evidentemente sí creo que son temas en los que primer paso sería, intentar, sobre todo si es una persona que realmente ves un futuro, quieres hacer algo, pues intentar, si tú, no desde la superioridad de yo lo sé mejor, sino, oye, lo que he aprendido es esto, creo que te podría funcionar, pues para que no te preocupes, para que puedas hacer más cosas, o porque tenemos este plan a futuro y pues hay que ver la manera de lograrlo. Pero también es cierto que hay personas que por más que... O sea, yo sí siento que con el ejemplo muchas personas mejoran, porque lo he visto. Yo tengo personas que entran al curso y que luego es muy chistoso. O sea, justo el esposo de Rita, la de yoga, al principio no quería hablar de dinero, estaba súper cerrado y ella pues así maniobra, le ponía las clases en alto, ¿no? O sea, para que medio escuchara. Y él se hacía el que no las escuchaba y de repente él ya la había rebasado a ella en inversiones. Okay. Porque pues, medio que le hizo sentido y lo escuchó. También a veces eso, así como que no venga de ti, sino que sea un tercero de, oye, escuché este podcast de esta persona que me gustó, o escuché el episodio. Tal episodio, o lo que sea, puede funcionar para abrir la conversación. La conversación, claro. Hay casos en los que definitivamente por mucha comunicación, por muchas ganas, por mucho todo, pues si la persona se cierra, no vas a poder hacer mucho y pues ahí tienes que tomar tu decisión. O sea, ¿puedo con esto o no puedo con esto? Claro. Y decidir. Pero creo que en la mayoría de los casos, si lo haces en un espacio de confianza y no de recriminación, y otra vez te regresas al punto de las metas y te ven que tú tienes una mejoría financiera, pues otra vez ganas autoridad en por qué lo estás diciendo. Claro. Y eso pasa con las parejas, pero también pasa con las familias, incluso a veces con los cuates, ¿no? Si estás en un grupo de amigos que, pues, ¿no? Sí, es un tema que al final afecta a todas las relaciones, ¿no? Sí. Y
Sí, es difícil incluso ver familias que se pelean por eso, o amigos que se dejan de hablar, que si le prestó, que si no, ¿sabes? O sea, como que sí, la salud financiera creo que impacta en muchos aspectos de nuestra vida que a veces Sí. ni sabemos. Y en la pareja es casi inevitable que haya incompatibilidad financiera. No sé por qué, pero casi todas las parejas hay uno que es muy gastalón y otro que es muy ahorrativo, o alguien que viene con creencias de tenemos que guardar porque nos vamos a quedar pobres, y el otro, Ujú. el dinero llega fácil. Sí, es un aspecto que se tiene que construir, es una compatibilidad que se tiene que construir. Sí, que tienes que ir de alguna forma negociando, pues conciliando esa parte. O Claro. sea, una de mis mejores amigas justo ella es súper cautelosa con el dinero, y la pareja, bueno, siempre en la pandemia, ¿y si compramos esta máquina para ejercicio, pero de madera preciosa, no sé qué? ¿No? O sea, tienen formas de ver el dinero muy Muy distinto, distinto. pero ella ha sido muy inteligente y lo ha ayudado a él a prever un poco más. Claro. O sea, como que sin empujar demasiado, porque pues a veces cuando tú eres el que eres financieramente disciplinado, quizás puedes creer que el otro a fuerza invierta. Y también hay Claro. que entender que el otro va a tener un momento. O sea, a mi Ujú. esposo le pasa también eso, que es muy ahorrativo él, pero, híjole, para invertir era como, no, pero eso tiene riesgo, por eso no sé qué. Él cree que la única inversión son los bienes raíces, Ujú. o creía en ese momento. Y entonces yo insistía mucho al momento hasta que dije, mira, pues yo le contaré de lo mío, y si él quiere sumarse, como esto no nos va a llevar a la quiebra, pues hay que escoger las batallas. Claro. Y ahora que las tasas de interés subieron tanto, me dijo, ay, pues creo que ahora sí voy a invertir. En vez de decirle, pero yo te lo estaba diciendo toda la vida, yo, bueno, lo celebré así como, Claro. qué padre, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo ves justo en las parejas esa división de gastos? O sea, ¿qué recomiendas? Porque pues, ahorita en Europa es muy famoso el 50-50, ¿no? Y los europeos eh, es muy raro que un hombre sea el que paga la cuenta, ¿no? En Estados Unidos, este movimiento de Europa no les cae bien. O sea, ahorita ellos están justo en lo contrario, ¿no? La energía masculina es la que tiene que proveer. Bueno, un grupo, ¿no? O sea, algunos grupos. Ajá, unos grupos. ¿Qué opinas respecto a toda esta conversación? Yo siento que tiene que ver mucho con el tipo de pareja que quieres construir, pero también con la justicia de ingresos. O sea, yo creo... Justicia de ingresos. Sí, o sea, para mí sí me parece que si en una casa alguien gana mucho más, porque afortunadamente ya puede ir para los dos lados, aunque seamos realistas, normalmente, o sea, digamos, en empleos normales hay una brecha salarial, los hombres siguen ganando más que las mujeres. O sea, a mí sí me parecería que en una pareja, aunque ambos trabajen, si uno de los dos gana menos, 50 y 50, me parece que de alguna forma le está restando capacidad de ahorro al otro. Entonces yo diría, pues bueno, de los... Equitativo, entonces. Equitativo sería mi solución ideal, pero digamos que esa es Sofía. Siento que al final estas discusiones se tienen que hablar en las parejas. Tú no le puedes pedir a una pareja súper tradicional donde siguen pensando en esta idea de que el hombre tiene que ser el proveedor, etcétera, que 50 y 50, sobre todo si encima la expectativa va a ser que además la mujer tenga bastante trabajo doméstico, porque entonces dices, oye, no me friegues, o sea, encima Sí, de la todo, crianza y... que eso yo sí creo que tendría que ser remunerado, ¿no? Pero sí... ¿Remunerado por parte de la pareja? Pues es que... ¿O ya es un tema de gobierno que debe de haber apoyos? Puede haber muchas soluciones, pero creo que al final si estás construyendo una pareja, o sea, una de las cosas que yo me preguntaba en estos sentidos es, en las parejas donde uno de los dos no trabaja, porque ahora también ya empieza a ver el lado contrario, Claro. piensa en el retiro. Ahí, ¿están construyendo un solo retiro? ¿Esa persona sí está pensando en el retiro de los dos? Claro. O sea, como que en ese periodo de la vida donde no va a haber ingresos que va a ser para los dos. O sea, creo que esas son preguntas importantes. Entonces, si como familia tomaste esa decisión y ahorita no hay apoyos, pues creo que como familia tendrías que tener claro que que esta otra persona que no está en la economía también debería tener algún tipo de ingreso, y que también tendría que tener esto cubierto. O sea, cómo cubre su salud, cómo cubre su retiro, porque también tiene esas necesidades, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es una discusión aparte. Yo creo eso, pero sí creo que tiene que ser una plática. O sea, de ver, ¿tú por qué crees que tendría que ser 50 y 50? ¿No? O sea, si tú crees que tendría que ser 50, ¿por qué? Y yo, ¿por qué no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo? O yo, ¿por qué creo que tendría que ser equitativo? O
¿O por qué nos vamos a ir por este modelo en el que solo uno de los dos provee? Ujú. Entonces, creo que el problema es que no se hable, porque entonces ahí es donde empieza a haber estos sentimientos de injusticia, de yo pago más, de no debería de ser así. Entonces, muy Claro. pocas parejas hablan abiertamente de estos temas y muy pocas parejas hacen números de las casas. O sea, cuando hay Claro. dos ingresos, usen Splitwise. O sea, esa aplicación. La aplicación, sí. Esa te permite todo, o sea, te permite para los gastos, te permite dividirlos 50 y 50, te permite dividirlos si los quieres por porcentajes, o sea, si alguien va a pagar el 60 y otro el 40 o el 70 y luego el 30, si los van a distribuir por categorías, si una persona solo va a pagar todo lo de la comida y lo de la renta. Interesante. La voy a descargar. Sí, puede ser un experimento. Sí. Y si no les gusta al mes, regresan a su otro sistema, pero sí Ujú. creo que deberían de hablar. Ujú. Yo sí creo que en general tenemos que tener en cuenta que lamentablemente el dinero tiene también un componente de poder y de control. Entonces, si no es una pareja emocionalmente que platicara mucho del tema, pues probablemente Claro. si en estos sistemas del hombre tiene que ser el proveedor, Ujú. pues ahí también tú estás cediendo parte del control, a menos que se Claro. hable. O sea, yo sí vengo de una casa en la que, o sea, mis papás se separaron y de las múltiples razones por las que se separaron, creo que una de las más importantes era el dinero, ¿no? Entonces, en esos tiempos, pues mi mamá estaba dedicada a nosotros, pero mi papá le controlaba absolutamente dinero. todo. Entonces, para mí, si me preguntas, a Sofía sí le importa tener independencia Financiera, económica claro. por su historia, Ujú. pero hay otras personas que Sí. no lo ven así. Sí. Sí, justamente es un poco de la crítica que veo a estos nuevos movimientos, De super como straight de coach espiritual que dice, o sea, más enfocado como las energías, es decir, no, la energía masculina se tiene que mantener en la energía masculina y es el que provee. Y es muy riesgoso justo por eso que dices. Y además siento que es muy determinista, o sea, ¿por qué si, o sea, yo lo veo mucho con mis suegros, sí, por no es ejemplo. blanco y negro, sí. No, y además una mujer puede ser brillante para generar dinero y mantenerlo, y un hombre puede ser amorosísimo y cuidadosísimo y también tener Ujú. estas partes. Yo le decía justo, es muy chistoso, pero en la casa de mi esposo, mi suegro es un arquitecto muy bueno, pero con un alma muy artista que le chocaba el tema de las finanzas y el dinero. Estaban casados por bienes mancomunados y al año, 2 años, mi suegra fue a decirle, oye, quiero que nos casemos por bienes separados, porque no puedo decidir absolutamente nada y yo quiero hacer estas inversiones. O sea, ella era maestra, que digo, si hubiera estudiado finanzas, bueno, o sea, Warren Buffett se le queda menso, porque es muy, o sea, le interesa mucho el tema del dinero y ellos tienen un patrimonio gracias a que ella se interesó en el dinero. Entonces, Claro. por mucho, y los dos medio, o sea, obviamente a lo mejor era el ingreso principal, pero ella es quien lo supo aprovechar. Entonces, si nos quedamos con esta idea de solo los hombres tienen esta energía para manejar el dinero Ujú. y es una energía masculina, pues entonces yo tengo mucha energía masculina, Ujú. ¿no? O sea, creo que no tenemos que ser tan No, deterministas. y el argumento es la evolución, ¿no? Que porque eran cazadores y recolectoras. Exacto. Pues Y ya no somos hace 2000 años. o sea, y hay ciertos aspectos como que sí tienen pruebas científicas, como, no sé, la mujer necesita dopamina para amamantar. Y por lo mismo suelen relajarse más fácil o manejar mejor sus emociones. O sea, hay cosas evolutivas que siguen siendo, pero creo que esa no es un argumento, porque incluso hay animales que son matriarcados y la leona es la que va a cazar, la hiena es la que va a cazar. Sí. Sí. Entonces, no sé, al mismo tiempo yo siento que tiene que ver mucho con que hay gente que funciona sobre modelos de creencias y tú no puedes imponerle un modelo de creencias al 100% a alguien. Ujú. Se burlan mucho de mí, Mari Carmen Obregón de Efecto Wow y muchas de mis amigas, porque justo yo les decimos de broma que yo soy como la escéptica y ellas son las mágicas, ¿no? Okay. Entonces, y al mismo tiempo yo las quiero y las respeto con la forma en la que ven las cosas. Claro. Pero si tú te quieres imponer a que a fuerza tiene que ser así porque así a ti te funciona, Ujú. somos tan variadas las personas que es muy diferente. Ujú. Y en el tema de finanzas personales, por eso tienen También este aplica. apellido de personales, ¿no? Claro. Hay a lo mejor una teoría muy básica de que pues, no puedes gastar más de lo que ganas sin meterte en broncas,
pero hay muchas otras cosas en Ujú. medio que las tienes que adaptar a tu Ujú. propia Me experiencia. encanta y creo que es muy sabio decir eso porque incluso en muchas otras áreas, no sé, en nutrición, esto, el otro, siempre aplica lo mismo. O sea, creo que cuando hay un equilibrio, es decir, hay ciertas leyes, ciertas cosas que aplican para todos, pero en realidad tienes que irte al individuo. Eso es sí, muy bien, me parece genial. Sofi, también para acabar, ¿cuáles son los secretos más importantes para que la gente mejore sus finanzas? Tener metas, sentarte a decir qué quiero, cuánto cuesta, cuándo lo quiero lograr y qué hábitos quiero cambiar para llegar a ese objetivo. Si tú no tienes metas y prioridades, vas a estar tirando tu dinero a lo sonso. Hacer el quítame lo que me lo gasto, es decir, ahorrar en cuánto recibes tus ingresos, porque si te esperas a ver qué te sobra, híjole, el dinero nunca sobra. Siempre hay un gustito, Claro. una emergencia, un algo que se atraviesa. No ser los bellos durmientes del banco, o sea, es decir, invierte. Si ya te tomaste la molestia de ahorrar, invierte ese dinero y, muy importante, pues edúcate en opciones, porque hay muchísimas opciones. No solamente existen los bienes raíces, no solamente existe CETES o no a fuerza te tienes que meter a la bolsa. Hay ni a criptos necesariamente. O sea, hay como muchas opciones y si no sabes nada, vete a lo de más bajo riesgo y luego vas subiendo. El tema del crédito hay que tener, o sea, no es una extensión de nuestros ingresos, es algo, es digamos un ahorro en la inversa. O sea, compras ahora y lo vas pagando después y si tú lo utilizas para consumir, siempre te va a alcanzar. Si lo utilizas para crecer, te va a ayudar a dar un brinco, ¿no? Y por último, creo que mi quinto consejo sería, piensa en tu yo del futuro, es decir, aunque seas una persona que vive en el presente, aunque seas una persona que privilegia a lo mejor tu momento presente, sí empieza a trabajar en qué quieres para ti para el futuro. Hay personas que dicen, pues es que a lo mejor ni llego. Estadísticamente es más probable que vivas hasta los 80 que te mueras a los 30. Así que realmente yo te diría que empezar a ahorrar para el retiro lo antes que puedas, aunque sean cantidades chiquititas, te lo vas a agradecer mucho en el futuro. Claro. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Las últimas que Algo quieras. Controversial. Sí, está. ¿Qué opinas de la frase de el pobre es pobre porque quiere? Híjole, siento que es... aunque hay una parte muy grande en la que nosotros nos podemos superar y que no tenemos que, no estamos determinados por nuestras circunstancias, también normalmente quien las dice viene de una situación privilegiada que no entiende que es un privilegio, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucha desigualdad en el mundo y a mí como que justo me dice que, hay mucha gente que me dice que, ¿por qué? ¿Cómo me atrevo a hablar de ahorro en un país donde hay pobreza extrema? Pues es donde más se tendría que hablar de ahorro. De hecho, yo he trabajado con microfinancieras, he trabajado también en algunos programas gubernamentales, o sea, no directamente, pero cuando estuve en Mastercard estuve asesorando en esos temas. Y si bien no hay capacidad de ahorro, puedes entonces fomentar la capacidad de emprendimiento para que a su vez haya capacidad de ahorro, haya otras cosas. Claro. Pero tienes que entender que estas personas a veces no tienen sus necesidades cubiertas básicas o no tienen la misma educación que tú has tenido o no tienen las mismas oportunidades en ciertos sentidos. Entonces, digamos que hay un sí y no. Es un equilibrio, ¿no? Si una persona, o sea, a lo mejor la clase media es, no se vuelve más rica porque no quiere, es real, porque cuando las personas se quejan de que no pueden ahorrar con un smartphone en la mano, pues sí me parece francamente... Sí, o con videos como los que subes, claro, ¿no? De decir, ok, puedo conocer más. Pero estructuralmente tenemos que hacer más cosas, por supuesto que sí. Y de hecho, una de las cosas que a mí me parece más grave que estamos dejando de hacer es invertir en educación, porque esa es la puerta más grande para reducir la desigualdad, pero como no se ve ahorita, como no genera votos, pues entonces que lo haga alguien más. Entonces, yo sí estoy francamente preocupada por qué va a pasar, por ejemplo, viéndolo así cortito, pues todos los niños que estaban en primaria o en cualquier nivel educativo durante la pandemia, pues obviamente perdieron y tienen un rezago educativo enorme respecto a otras generaciones, claro, ¿no? Y muchos cambios educativos son importantes. Entonces, si bien yo creo que si tienes las bases mínimas, si no te desarrollas económicamente, si es porque no quieres, sobre todo viendo tantos recursos, pues hay un gran segmento donde tenemos que construir esa base mínima. Que es un poco la pregunta de la felicidad, ¿no?
que llega un punto en que obviamente el dinero sí te da felicidad y llega, viene creo de un estudio Si de son Princeton. $65,000 o $70,000, hasta ese punto, creo que con la Y inflación que y ya lo no hicieron, importa. ya no vas a ser más feliz por ganar más dinero. Exacto. Porque ese estudio lo que dice es que pues, si ya cubriste todos tus satisfactores, pues, o sea, sí necesitas un grado mínimo de bienestar, pero ya a partir de ahí ya no suma. O sea, yo creo que el dinero, o sea, como que esta frase de el dinero no da la felicidad, pero estar en la ruina tampoco. Entonces, digamos, Claro. no le demos poderes extra al dinero, pero sí entendamos lo importante que es para nuestro bienestar y para agilizar nuestras metas y nuestros sueños. Qué increíble, Sofi. Pues muchas gracias por estar aquí. No. Un valor impresionante esta plática, entonces espero que se comparta mucho y llegue a muchas personas. Y que se pongan a ahorrar para sus sueños. Sí, gracias, Sofi. Muchas gracias.